Cordial saludo. Les habla el ingeniero electrónico David Fernando Martínez Villamil de la Escuela de Electrónica Arte Mecatrónica. Voy a explicar el video que hace referencia al módulo transmisor y receptor de radiofrecuencia. Estos módulos, como vimos en el video, operan a unos rangos de frecuencia muy elevados. Esto permite que la señal se transmita a 150 o 200 metros aproximadamente. En el mercado conseguimos módulos de 315 y 433 MHz con una modulación ASK. Es una modulación, un tipo de modulación por amplitud de frecuencia. Entonces voy a explicar cómo funciona el código, y en la parte de abajo voy a dejar el link de descarga. Entonces comenzamos con las definiciones de variables. Recordemos que nuestros códigos siempre comienzan con la parte superior, que es declaración de variables, es toda esta. Después la configuración de puertos, que es esta configuración de puertos, y configuración de, en este caso, es el canal serial, que es por donde vamos a transmitir. Tenemos el programa transmisor, que es este. Cargamos en un Arduino transmisor y luego vamos a cargar el programa en un Arduino receptor, que sería este otro código. Voy a hablar primero del transmisor. En el transmisor tenemos, como iba aquí mencionándolo, la configuración de pines y la configuración del canal serial por donde se va a transmitir. Entonces vamos a observar en la tarjeta Arduino que el pin 1 es el transmisor y el pin 0 es el receptor. En este momento vamos a configurar el protocolo serial de la tarjeta Arduino TX en el transmisor con serial.begin baud rate. Esa es la tasa de baudios, la velocidad de transmisión, que es de 1200. Tenemos otras variables como sincronización, delimitador de inicio. Son códigos o información que me permiten a mí transmitir la información de forma adecuada, porque esto tiene un protocolo de transmisión. Entonces hay que respetar este protocolo de transmisión que me lo da el fabricante de este tipo de transmisor y receptor. Dirección asignada al nodo receptor, estos códigos y la cantidad por trama que voy a transmitir, en este caso 4. Esto nos los brinda el fabricante del transmisor, esta información, pero hay que organizarla de esta manera para yo llamar esta variable donde la vaya a utilizar, y cuando llamo esta variable voy a cargar estos valores. Si cargo esta variable voy a cargar este valor, si llamo esta variable voy a cargar este otro valor. Entonces se hace de esta manera para yo poder trabajar más fácil en mi código. Voy a utilizar también funciones como transmitir. Transmitir es la función que está acá abajo. Void transmitir es una función que me va a permitir transmitir el código que yo necesite enviar. Entonces yo con solo colocar esta función transmitir en mi código principal, en mi void loop, vean que acá está la función transmitir en mi void loop, inmediatamente se va a ir, se sale del void loop y se va a ir a la función y va a ejecutar todas las instrucciones que lleva esta función transmitir. Pero en nuestros proyectos no nos debemos de preocupar por todas estas instrucciones, porque el programa ya viene por defecto con ellas. Nos tenemos que preocupar es qué pines voy a activar en el receptor. Entonces para ello yo defino los pines que requiero activar en el receptor con estas instrucciones. En este caso la función transmitir
lee si el sensor está en alto o en bajo. El sensor está conectado a qué pin. Por acá lo podemos observar, al 4. Quiere decir que en el pin 4 de la tarjeta Arduino va a ir conectado un sensor. En este caso yo he conectado un sensor de detección de movimiento, un sensor PIR. Ese sensor PIR me arroja un 1 si hay presencia y un 0 si no hay presencia. Si me arroja un 1 en el 4, inmediatamente el código transmisor va a detectar que en el 4 hay un 1. Entonces cuando yo llamo la función transmitir, este dato en read en el pin 4 va a ser un 1 y lo voy a cargar a la variable dato x y voy a transmitir que en el pin 4 va a haber un 1 cuando hay presencia, y si no hay presencia entonces va a haber un 0 en el pin 4 y voy a transmitir 0. Esto mismo lo tengo que recibir. Ya vamos a ver el código. Entonces no nos vayamos a preocupar por todas estas variables, simplemente es un protocolo, algo que hay que seguir al pie de la letra, pero esto ya está aquí incluido con la tasa de baudios de transmisión. Simplemente yo tengo que declarar mis pines donde va a entrar el sensor, mi pin por donde va a haber actividad, que es el 13. Si yo necesito declarar otro sensor, entonces copio esto y lo pego aquí debajo y declaro otro sensor en otro pin que no esté utilizando, en el 5 o en el 6 o en el 7, en otro pin que no esté utilizando. En este caso solo utilizamos un sensor. Perfecto, la función transmitir me transmite la información de ese sensor. Esta función parpadear es una función que pues es utilizada solo en una parte del código, que es acá arriba. Solo aquí es utilizada en esta parte del código. Simplemente cuando se conecta parpadea un número determinado de veces, 2 veces, y ya. Pero no le vayamos a prestar en este momento importancia a esta función porque no es significativa dentro del código. Tenemos que prestarle atención a la función transmitir. A esta función transmitir está dentro de mi void loop. En mi void loop va el programa, el algoritmo que yo he creado, y ese algoritmo ¿qué va a hacer? Va a transmitir una vez, y en caso de que esta transmisión tenga ruido o haya interferencia, voy a transmitir otra vez. Esto es por seguridad. Transmito 2 veces, espero 250 milisegundos y vuelvo a transmitir. Recordemos que este void loop se repite un número infinito de veces. Desde que esté el Arduino conectado, el microcontrolador funcionando, se va a quedar esta función void loop repitiendo el programa, repitiendo este algoritmo. Lo primero que hace es setear todos estos pins y funciones, y luego se queda aquí en el void loop transmitiendo. ¿Transmite qué? Transmite lo que haya leído en el pin 4 donde está conectado mi sensor. Perfecto. Entonces la función parpadear simplemente lo que hace es hacer parpadear un LED, pero en este momento no le prestemos atención a esta función. Esto de acá, esto de aquí no es importante que nos preocupemos por ello. ¿Por qué? Porque esto siempre va a estar así. Esto no lo tenemos que modificar. Nosotros tenemos que modificar es esto de acá. No nos preocupemos por lo otro, que esto es de sincronización, esto es de protocolo. Entonces, transmisión. Ahora programamos el Arduino para la recepción. Es el otro código, es este, receptor. Entonces voy a recibir por el 4 y esta vez voy a activar un actuador. O sea, voy a prender un LED y de ese LED voy a enviar esa señal, sea a un transistor, sea a un relé, sea a otro dispositivo, una alarma, una sirena. Bueno, ahí yo lo decido hacia dónde dirijo esta señal, pero en este caso se prende un LED. En caso de que el sensor PIR, el sensor de movimiento, haya detectado movimiento, envío la señal al receptor. Y en el receptor tenemos algo muy similar al transmisor. Tenemos
las variables de configuración, que son de sincronía, un delimitador de inicio, es un byte que me permite darle inicio a la transmisión, dirección de la asignada al nodo receptor y la cantidad de bit por trama, lo mismo que el transmisor. Entonces aquí LED actividad va a ser el 8, va a estar parpadeando el LED 8, y el 4 va a estar conectado, como ya lo dije, mi actuador. Tengo la función void recibir y la función void parpadear. Entonces en recibir, vamos a mirar recibir, veamos que en el void loop solo tengo recibir, pero en realidad cuando en el void loop se ejecuta, recibir se dirige hacia la función externa. Esto se hace con el objetivo de que mi programa principal sea más ordenado, porque cuando el programa principal es muy grande, esto se llena de funciones o de códigos. Entonces, si yo coloco esta función, todo esto dentro de mi código principal se va a volver muy enredado. Entonces se utilizan funciones. Esto se exporta y viene aquí, inmediatamente sale y viene acá al recibir, y hace algo muy similar al transmisor. Aquí lo que va a hacer es evaluar la trama de datos, que sea la correcta, después lee que la sincronía sea adecuada, que el byte de inicio sea el correcto, y si es el correcto es porque hubo una transmisión. Entonces aquí va a recibir ese dato y la señal la va a almacenar en dir. La señal que leyó entonces se va a almacenar en dir, lee por RX. En el video nos lo explican, que el receptor lee por RX, transmisor por RTX. Entonces nuestro receptor debe estar conectado al pin RX, el módulo receptor. Leo la información, la comparo con el byte de dirección de RX. Bueno, esto ya lo había dicho. Y bueno, si este dato, el dato leído es igual a la dirección y el dato, entonces ingresa esta función, quiere decir que hubo una transmisión efectiva. Inmediatamente va a prender o apagar el LED. ¿Sí? Va a prender o apagar el LED. Esto es para determinar de que sí hay una comunicación efectiva. Si hay una comunicación efectiva, va a parpadear el LED. Esto es el estado del LED. Entonces, esto siempre va a estar titilando. Siempre va a estar titilando. Y aquí es donde voy a encender o apagar la alarma o el actuador. Sea un LED, sea una señal que me envíe una emergencia, un llamado de emergencia, sea una alarma mucho más grande con potencia, amplificar esa señal con potencia. Yo lo puedo tomar desde ese LED y llevarlo a una sirena a 110 voltios utilizando un transistor y un relevo. Eso lo puedo hacer, pero en este caso activo un LED conectado al pin, que acá no lo dicen, al pin 4, que es el actuador. Entonces activo el actuador, LED actuador, digital write, voy a encender o apagar ese actuador según lo que yo haya leído en el dato, en el dato de recepción. Entonces todo este código que hay acá puede ser chocante al principio, porque uno no, de verdad que es difícil uno entender trama, el tamaño de la trama, el byte de inicio, todos estos protocolos. A veces es complicado uno llegar de primera vez y entender esto, pero entonces lo importante, por donde debemos de empezar a preocuparnos, es en esta parte de aquí abajo. En esta parte de aquí abajo, ¿qué señal estoy leyendo del actuador? Entonces, como ahora lo habíamos visto en el transmisor, si yo en el transmisor quiero activar
otro actuador que no sea el 4, sino declarar un pin diferente, el 5, el 6, el 9. Entonces lo hago aquí, quito las comillas, y actuador 1 ya vendría a ser otro dato diferente que yo envíe desde el transmisor. Si ese dato yo lo envié con un 1 por acá, entonces me va a encender otro pin diferente, ¿sí? Entonces eso yo lo hago desde el transmisor. En el transmisor yo envío la señal. Entonces por aquí está, bueno, acá hay otra función, un oscilador, es desde acá. Desde aquí yo puedo hacer dos corrimientos hacia la izquierda, 3 corrimientos a la izquierda para activar actuadores diferentes. Eso quiere decir que voy a prender un pin diferente en el receptor. Acá en el receptor voy a prender un pin diferente. Entonces hagan esta práctica, está muy interesante. Yo lo he hecho varias veces y me ha funcionado en mis proyectos. He logrado transmitir a 100 metros de distancia. Al módulo transmisor y al módulo receptor se les debe de colocar una antena para que pueda hacer una transmisión efectiva a 100 o a 150 metros. Entonces, manos a la obra. Yo voy a dejar esta información subida en la página y descárguenla, programen su Arduino. Cualquier duda, inquietud, con mucho gusto la resolveré. Me pueden enviar la inquietud al correo y con gusto resolveré las inquietudes. Muchas gracias.